Análisis que cuenta con un primer invitado, que es el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a La Noche en 24 horas. Muchas gracias. Bueno, hemos estado hoy muy pendientes, lógicamente todo el país lo ha hecho así, don Miguel, de cómo era ese primer día de aplicación de un artículo constitucional como es el 155. Nunca se había explorado este camino y eran las primeras horas de un día lectivo, porque sábado y domingo, digamos que a efectos lectivos no contaban, pero esas primeras horas, ese primer día, primera jornada de aplicación, ¿cuál ha sido, cómo ha funcionado la administración catalana? Bueno, el día ha sido total y absolutamente normal, incluso más normal que estos últimos días que hemos tenido con todos estos problemas que ha habido en Cataluña. Los servicios públicos han prestado total y absolutamente normal a los ciudadanos, todos los empleados públicos han acudido a sus puestos de trabajo y aquellos que han recibido órdenes muy concretas, como por ejemplo los Mossos, que tenían que retirar las escoltas de los consejeros, que ya no eran consejeros, o retirar retratos del anterior presidente de la Generalidad, pues lo han hecho dentro de la más absoluta normalidad, respondiendo a las órdenes que les estaban transmitiendo los representantes del Gobierno central, encabezado por el secretario de Estado de Administración Territorial, don Roberto Bermúdez de Castro, que tengo que señalar que yo creo que es una extraordinaria lección, es una persona muy preparada, que en estos últimos meses ha dado muestras de serenidad y de conocer muy bien el problema catalán, y bueno, pues todos confiamos que lo que ha pasado hoy sea la tónica siguiente, no solamente hasta el día de las próximas elecciones autonómicas, sino que sea la tónica siguiente absolutamente ya para siempre. Había cierta incertidumbre, lógicamente, y en el colectivo de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, pues mucho mayor, lógicamente, ante esta situación de incertidumbre, porque, ya digo, es un terreno no explorado hasta ahora. Pero, como nos dice, normalidad total en todos los centros de trabajo de la Administración de Cataluña, ¿no? Efectivamente, había incertidumbre que había creado el anterior gobierno catalán, porque, claro, el gobierno catalán no podemos olvidarnos que ha dicho perlas tales como que cuando llegue la independencia los funcionarios de la Administración General del Estado pasarán a ser funcionarios de la Generalidad, o algún diputado pues que había señalado que aquellos funcionarios que no acaten las órdenes que diga el gobierno de la Generalidad pues podrían ser sancionados, como dijo el señor Jack. Entonces, indudablemente había y sigue habiendo en estos momentos todavía ver qué es lo que va a pasar, y nosotros recibimos todos los días muchas preguntas sobre traslados, muchas preguntas sobre posibilidades que pueden ocurrir, porque no nos olvidemos que está controlada en estos momentos la Generalidad, pero los ayuntamientos, sigue habiendo ayuntamientos independentistas, sigue habiendo 84.000 empleados públicos que prestan sus servicios en esos ayuntamientos, y ahí nosotros lo que hemos señalado es lo mismo, el protocolo que desde octubre del 2015 nosotros presentamos. Si un alcalde o si un concejal da una orden que puede ser ilegal, pedirla por escrito y presentar denuncia en Fiscalía. ¿Tienen constancia de que en estas primeras horas eso haya ocurrido? En estas primeras horas no ha habido absolutamente nada en ningún lado. Es decir, en la Generalidad ya está claro que las órdenes las da el Gobierno central, con lo cual no va a pasar nada. En las universidades no ha pasado tampoco nada, y en los ayuntamientos en estos momentos tampoco. Hombre, entendemos que todavía no, todos los escalones de la Administración autonómica, los cargos de libre designación seguramente no hayan sido removidos en muchos de los casos, ¿no? Todavía no, pero fíjese usted, cambiar solamente el mayor de los Mossos, fíjese usted las repercusiones que han tenido. De repente ya los Mossos no tienen en principio ninguna dificultad para acatar las órdenes que les llegan derivadas, en este caso desde el ministro del Interior, que ya ha tenido una reunión con el señor Zoido, ha tenido una reunión con el nuevo mayor de los Mossos, y como hemos señalado, pues han pasado ya a retirar retratos del anterior presidente catalán. ¿Qué no se puede exigir a un empleado público en esta situación? Es decir, ¿qué se consideraría ilegal? Bueno, pues en estos momentos cualquier mandato que vaya en contra de lo que ha dictado el Tribunal Constitucional, es decir, no independencia, no referéndum, hay que prestarse desde luego a acatar las órdenes que vengan para favorecer las elecciones del 21 de diciembre. Si en algún ayuntamiento o algún empleado público recibe órdenes pues para facilitar locales para actos que sean manifiestamente en contra de lo que ha marcado el Tribunal Constitucional, desde luego ese empleado público tiene que pedir esa orden por escrito, y desde luego tendría que ir a la Fiscalía. Imagínense ustedes, por ejemplo, que un secretario de ayuntamiento se niega o le mandan firmar una orden de gasto para realizar un acto que es manifiestamente anticonstitucional o que puede ser inconstitucional o ilegal. Desde luego ese secretario de Estado, ese secretario de ayuntamiento, lo que tiene que hacer es pedirle al alcalde o al concejal de turno esa orden por escrito para él cubrirse en su responsabilidad e inmediatamente ir a la Fiscalía a denunciar. Reitero, 200.000 empleados públicos que dependen directamente de la Generalidad ya pasan a depender de la Administración General del Estado, pero 84.000 empleados públicos siguen estando al servicio de las
administraciones locales y bueno, hemos visto algunas actuaciones de algunos ayuntamientos pues que nos hacen estar muy atentos, nuestros servicios jurídicos están atentos y a disposición desde luego de cualquier empleado público de esta comunidad autónoma. Esa circunstancia es importante porque la mayoría de esos ayuntamientos pertenecen a la Asociación de Municipios por la Independencia, la AMI, y bueno, pues algunos de los alcaldes han manifestado que no están dispuestos a ceder, es decir, la situación contraria a la del 1 de octubre, que no están dispuestos a ceder los locales públicos para la celebración de unas elecciones autonómicas plenamente legales, cosa a la que están obligados, ¿no? Totalmente están obligados y desde luego yo lo que estoy convencido es que los empleados públicos vamos a hacer caso a lo que nos marca el EBEP. El EBEP, una de las primeras cosas que dice es que nos debemos a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente y además me van a permitir ustedes señalar, hombre, que estos políticos catalanes que se han preocupado mucho de ocultar su voto para que la justicia no les pueda luego perseguir y quieren exigirle a los funcionarios que incumplan la ley de manera flagrante con la sanción que eso puede tener, que es de pérdida del puesto de trabajo. Yo estoy convencido, desde luego, que los empleados públicos vamos a estar donde tenemos que estar, vamos a estar acatando las órdenes constitucionales que nos lleguen derivadas del Gobierno central y, desde luego, defendiendo los servicios públicos y defendiendo y acatando la Constitución. Encima no podemos olvidar que Cataluña es una de las comunidades autónomas con más recortes durante la crisis. No solamente se quitó la paga extra del 12, sino que también hubo recortes en los años siguientes. Es una comunidad autónoma que ha renunciado a realizar ofertas públicas de empleo. Denunciábamos hace unas semanas que el año pasado Cataluña renunciaba a 600 plazas fijas en la Administración de Justicia. En fin, hay muchas cosas que trabajar y desde luego lo que tenemos que hacer es que esa comunidad autónoma, esa gran comunidad autónoma, vuelva a la senda de la que nunca debió de salir y que los ciudadanos podamos recibir los mejores servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos. Una pregunta más por mi parte, ahora mis compañeros podrán formular las suyas. Antes hacía referencia a digamos, la disposición, la normativa por la cual se regula el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que establece las sanciones en caso de que los funcionarios de ese cuerpo policial no, en fin, contravengan la legislación, la ley o incluso las órdenes que reciban, ¿no? En este caso ya intervenido también el cuerpo de policía autonómica por el Estado, ¿no? Efectivamente, el régimen disciplinario de los Mossos d'Esquadra, que traigo aquí en su artículo 5, en el primer punto, marca la obligatoriedad de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y lo marca que si no se hace es falta muy grave. Y las faltas muy graves tienen como consecuencia el apartamiento del servicio. Es decir, llevamos muchos meses hablando de qué es lo que iban a tener que hacer los Mossos d'Esquadra y desde luego los Mossos d'Esquadra lo tienen muy claro. Otra cosa es que las órdenes que hayan podido recibir hayan sido que les hayan impedido actuar o determinadas otras circunstancias. Pero desde luego yo estoy convencido que ahora con este nuevo mayor de Mossos d'Esquadra vamos a ver que el cuerpo va a actuar como tiene que actuar y desde luego el que no lo haga pues tendrá que responder como cualquier empleado público o como cualquier ciudadano pues ante la incoación de un expediente disciplinario que le podría acarrear incluso la pérdida de su condición de funcionario. El señor Trapero es funcionario. ¿Qué ocurre ahora con él, ahora que ha sido cesado? Bueno, pues el señor Trapero, ahora que está cesado, pues estará esperando destino. No sé si le tardarán mucho o poco en darle el destino. Él es comisario, con lo cual él tiene unas responsabilidades, pero también está pendiente de ver qué es lo que determinan los tribunales de justicia, que él ya ha ido a declarar. Entonces, según lo que dictaminen los tribunales de justicia, si un funcionario recibe, en el caso del señor Trapero, una condena judicial por los cargos tan graves por los que se les acusa, probablemente eso conllevaría de manera automática que perdiera la condición de funcionario. Manuel, vuestra pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por hablar de funcionarios, en este caso de otros funcionarios, ¿qué pasa con esos otros funcionarios que minutos después de que el otro día se proclamase de esta manera tan grotesca la República Independiente de Cataluña, retiraron banderas españolas de distintos ayuntamientos, de balcones o de otras instituciones? Podrán alegar, podrán decir en fin, que recibieron algún tipo de orden política, que desconozco, no sé si estará o no. Esos funcionarios, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque más allá de las órdenes que reciban, saben que retirar una bandera que es oficial es ilegal. Yo la verdad es que desconozco si la bandera fue retirada por funcionarios o fue retirada por cargos políticos o fue retirada por ciudadanos que les dejaron sencillamente entrar. Lamentablemente en España el quitar banderas, en algunas banderas españolas, en algunas comunidades autónomas, pues a veces se convierte en un deporte festivo. Digo festivo porque lo hacen mucho en las fiestas. Yo creo que se ha tenido algo positivo, por buscar siempre algo positivo. Todo esto que ha pasado en Cataluña es que los españoles hemos recuperado el orgullo y el por qué no vamos a salir con nuestra bandera a la calle, y hemos recuperado el orgullo y por qué no vamos a escuchar nuestro himno. Y desde luego pensar hace unos meses o unos años que 1 millón de personas podían salir en Barcelona con la bandera de España, pues indudablemente era muy complicado y sin embargo ahora se ha demostrado que así se ha podido hacer. A su pregunta concreta, si algún funcionario
en el ejercicio de su trabajo, de su labor, ha quitado un signo que está recogido en las leyes españolas, pues indudablemente podrá tener una sanción. Yo lo veo, a efectos prácticos, lo veo muy complicado que eso pueda llegar a ser, porque será muy difícil de poder demostrarlo, pero que también habría sobre todo que ver si ha sido un funcionario, si ha sido un cargo político, si ha sido... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo voy precisamente sobre aquellos funcionarios que hasta qué punto pueden forzar de alguna manera o esgrimir algún tipo de argumento para poder negarse a cumplir una determinada orden que consideran que no se la tiene que dar esta persona en concreto, un secretario de Estado o que venga de un ministerio del gobierno español que nos reconozcan, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir realmente si un funcionario se niega a obedecer esa orden? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de un tiempo a esta parte sí que nos contaron desde la Generalitat que muchos altos cargos que eran de designación pasaron a ser interinos. Pasaron a ser interinos y lo acordaron en el propio reuniones de gobierno. Estas personas que han pasado ahora a ser interinos, que eran altos cargos, ¿les funciona el mismo orden disciplinario que el resto de funcionarios? Bueno, en cuanto a esta segunda pregunta que usted me plantea, no es que les hayan hecho, habría que ver caso a caso, pero yo supongo que lo que habrán hecho es que no es que les hayan hecho interinos, sino que los habrán metido como personal eventual, y al personal eventual sí que le rige lo mismo del Estatuto Básico del Empleado Público que a cualquier otro empleado público o a cualquier otro funcionario. Nosotros llevamos muchos años quejándonos de la politización de las administraciones públicas, es decir, en España cuando cesa un alcalde, de repente cesan 200 o 300 personas porque han colocado a dedo absolutamente. El Ayuntamiento de Barcelona pues tiene en estos momentos en torno a las 270 personas en puestos directivos de libre designación, muchísimos de ellos con sueldos muy superiores a los que puede cobrar el presidente del gobierno y con puestos tan perentorios como director general de navegación oceanográfica. Es decir, una serie de situaciones que hacen que la administración pública, los partidos políticos la utilicen como agencias de colocación de sus puestos directivos. ¿Qué es lo que han hecho? Han cesado de altos cargos, con lo cual ya no los puede cesar el gobierno central, y los han recolocado como personal eventual. Entonces el personal eventual tiene un contrato, es también un puesto de libre designación, pero ya está regido por el Estatuto Básico del Empleado Público. Contra ese nombramiento de ese personal eventual habrá que analizar cómo se han nombrado, habrá que analizar con cargo a qué partida ¿Y si se rigen por el mismo... se regirán por el Estatuto Básico del Empleado Público, seguro. Ya la primera pregunta que usted hacía, vamos a ver, el no cumplir una orden o no cumplir las funciones que vienen inherentes a tu cargo es una falta o grave o muy grave, dependiendo de las órdenes y del cargo que tengas, con lo cual la sanción es la misma que en el caso de no acatar la Constitución. Las sanciones están muy bien reguladas tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público, capítulo 7, como en la Ley de Función Pública catalana. Es más, si alguien da una orden ilegal, tan responsable es el que la da como el que la hace, y tiene las mismas consecuencias para los dos. Y si alguien no cumple con las funciones que son inherentes a su cargo o con una orden que le ha dictado un superior, puede ser falta grave o muy grave, con lo cual la sanción puede ser también el apartamiento del servicio, dependiendo de la orden. Es decir, si algún funcionario municipal se niega a favorecer el que se puedan realizar las elecciones del 21 de diciembre, pues estaría incumpliendo en una falta, tendría que abrírsele un expediente disciplinario con todas las garantías que indudablemente recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, pero le podría acarrear desde un apartamiento del servicio temporal hasta un máximo de 6 meses, hasta poder perder el puesto de trabajo. Y hombre, con lo que cuesta muchísimas veces sacar una oposición, el arriesgarte a perder el puesto de trabajo por un tema político, que hemos visto que los mayores instigadores pues ya se han ido a Bruselas para, por si acaso, yo estoy convencido que los empleados públicos vamos a obedecer las órdenes y vamos a acatar el ordenamiento jurídico vigente. Chema. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Siguiendo en la línea que le planteaba Juan de y tratando de profundizar un poco más. Es de sobra sabido, con carácter general, y usted ha mencionado, bueno, pues que se han ido construyendo algo así como administraciones paralelas o complementarias, tanto en ayuntamientos como en diputaciones, como en comunidades autónomas, la figura de las empresas públicas, las figuras de los consorcios, las figuras de las fundaciones, en fin, sobre la base del discurso de la búsqueda de la agilidad y todo esto, que en el fondo lo que persigue es evitar los controles
controles rigurosos que tenía la administración pública. Digamos que eso ha sido una práctica bastante extendida. Pero en concreto en el caso catalán, yo no sé si ustedes tienen cifras o tienen números. Se dice mucho, se comenta mucho de que hay una ingente cantidad de personas que han entrado al servicio de la comunidad autónoma, de la Generalitat, a través de este tipo de servicios dependientes o de entidades dependientes de la comunidad autónoma, sin haber pasado por el proceso de selección, es decir, la oposición basada en los principios de igualdad, mérito, capacidad. Yo no sé si ustedes tienen alguna estimación de cuánto personal podríamos estar hablando ahí, que tienen una relación estrictamente por decisiones políticas, si es tan llamativa como parece, y en cualquier caso si esta administración interina hasta las elecciones podría tener atribuciones para clarificar ese estatus del personal que cobra al final un salario del erario público, y si podrían tomar decisiones al respecto para clarificación. Y luego también una pregunta muy curiosa: ¿quién va a pagar la nómina este mes? Ya está pagada, parece, ¿no? Materialmente, físicamente, formalmente, ¿quién pagará la nómina el próximo mes de los servidores públicos de la segunda pregunta es más fácil, del Ministerio de Hacienda, porque ya lo empezó a hacer hasta antes de aplicar el artículo 155. La primera pero esta vez, perdóneme, parece que lo pagó la Generalitat con remanentes de tesorería. No, pero la habilitación le tuvieron que dar. La habilitación es siempre del Ministerio de Hacienda. La primera pregunta es compleja de poderla contestar. Yo creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en lo que es la administración tradicional, que es la que nos atiende siempre de manera directa. Son nuestros médicos, nuestros bomberos, nuestros policías, maestros, jueces, fiscales, etcétera. Y luego es cierto que en España, más que en otros países, se ha creado una amplia red de organismos públicos, algunos que tienen una tradición extraordinaria y que son muy necesarios, como puede ser Radio Televisión Española, y otros que se han creado al amparo del desarrollo económico, que es más discutible. ¿Tiene que tener una comunidad autónoma una empresa pública que se dedica a construir colegios públicos? ¿Tiene que tener una comunidad autónoma una empresa pública que se dedica a extraer sal en minas de cielo abierto? Hombre, pues desde luego, desde nuestra opinión, entendemos que las administraciones públicas nos tenemos que dedicar absolutamente a otras cosas. Los empleados públicos somos en este momento 2.523.167, datos del Registro Central de Personal que están a disposición de cualquier ciudadano en Internet. Venimos por comunidades autónomas, por categoría, por género, por edad, etcétera, etcétera. Y luego hay determinados organismos que han creado, sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el Estado, tengo que decir, en muchísima menos medida, que se han dedicado a hacer otra serie de cosas. ¿Que todo el mundo cobramos del erario público? Es cierto, pero lo que es cierto es que estos 2,5 millones de personas hemos superado procesos selectivos en igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que es muy importante el y publicidad. Y sin embargo hay otras organizaciones pues que su acceso ha sido a veces discutible. A veces, ojo, que hay empresas públicas que tienen un acceso que es extraordinariamente similar al de las administraciones públicas. Cataluña, en el mismo nivel de todos. Yo no me atrevería a decir que Cataluña tiene más empresas en este tercer ámbito que pueda tener Andalucía, o que pueda tener Asturias, o que pueda tener Madrid, etcétera. ¿Ha habido un abuso? Totalmente de acuerdo. Nosotros, en las reuniones que hemos mantenido con los principales partidos políticos antes de las elecciones, siempre les hemos pedido lo mismo. Oiga, que la crisis no sirva para haber aprendido. Diga usted lo que puede hacer la administración pública y lo que no. Claro, y nos hemos encontrado con algún partido político que nos hablaba de volver a la banca pública. Vamos a ver, vamos a ser serios, es decir, defendamos la sanidad, defendamos la educación. Por ejemplo, las llamadas embajadas en el exterior, que se ordena el cierre de las mismas, excepto la de Bruselas, que ahí habrá un personal que no sé qué estatus tiene ese personal. Bueno, habría que verlo caso a caso, porque me imagino yo que habrá de todo, pero desde luego que una comunidad autónoma, y no es la única, tenga embajadas en el extranjero y se hayan multiplicado hasta el infinito, pues nos da muy a las claras de por dónde van los tiros de que quiere tener esta comunidad autónoma. Nosotros, desde luego, lo que no podemos entender, y desde luego nos vamos a negar a aceptarlo, es que se haya recortado ese sueldo y esa atención que reciben los ciudadanos en los servicios públicos tradicionales, y que nos falten bomberos y policías y médicos y jueces y fiscales, etcétera, etcétera, y sin embargo algunas administraciones pues sigan gastando el dinero en cosas que son bastante más perentorias. ¿Hacen falta 9 televisiones en una comunidad autónoma? Pues hombre, puede ser muy discutible que hagan falta 9, ¿no? Que indudablemente 1 o 2 pueden hacer falta, pero las 9 podían ser muy discutibles. Entonces, yo creo que no solamente Cataluña, sino yo creo que todos los políticos de todas las comunidades autónomas tendrían que hacer una lectura, porque el dinero es de todos, y desde luego yo creo que los ciudadanos dicen muy claro en qué se lo quieren gastar. Lo que pasa es que... Carmen, tú dirás. Buenas noches. Buenas noches. Hace unos días, solo unos días, Romeva
sostenía que los funcionarios no iban a obedecer en ningún caso las órdenes de Madrid cuando se produjese la aplicación del artículo 155. Usted, que ha estado todo el tiempo, que es decir, que recibe información y pulsa el clima de opinión que existía en el funcionariado catalán, quiero saber si le consta que se hayan producido movimientos por parte del gobierno ya cesado, del gobierno catalán ya cesado, para que eso que en declaraciones públicas sostenía uno de sus consejeros se hiciese o se intentase hacer realidad. Y luego, si me permite, si le ha sorprendido la normalidad con la que al final está discurriendo, al menos en principio, estas primeras horas y lo que es la intervención del gobierno catalán, porque aquí nos hemos construido, bueno, parecía que se iba a acabar el mundo y de momento lo hemos debatido la semana pasada. La normalidad, claro, es que hablar de normalidad en una situación que nunca se había producido en nuestro país, pues siempre es complejo. Nosotros lo que sí que estábamos convencidos es que la inmensa mayoría de los empleados públicos iban a cumplir con su obligación, pero también teníamos muy claro que durante tantos años ha habido tantísima presión para aquellos funcionarios que no comulgaran necesariamente con el credo imperante, que era el crédito independentista, que sí que ha habido a veces que se han podido ver arrastrados a hacer cosas que no es que las quisieran hacer, pero por miedo a ser señalados. ¿El gobierno catalán ha influido desde la aplicación del 155? No ha podido, pero sí que lo estaba haciendo antes y durante muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, quiero recordarles a ustedes que, bueno, que incitaron a los funcionarios a que se cogieran un día de libre disposición para acudir a apoyar al señor Mas cuando iba a los tribunales. Por cierto, la Generalidad tiene la solicitud de días de libre disposición informatizada, con lo cual queda muy a las claras quién lo pide y quién no lo pide, ¿no? Lo que ocurre también es que yo creo que los empleados públicos que responden a lo que es la sociedad catalana, es decir, si en la sociedad catalana no me atrevo a hablar de porcentajes que están en un sentido y en el otro, pero cabe entender que en la administración pública catalana habrá porcentajes bastante parecidos. Pues mire usted, indudablemente cuando yo acabo de trabajar podré pensar lo que quiera, pero yo soy un profesional y si yo soy un médico, si yo soy un bombero, si yo soy un policía, pues yo cumplo con mi trabajo y cumplo con las órdenes que tengo que realizar. Y hombre, a lo mejor sí que se ha levantado, por así decirlo, con esas manifestaciones de este último domingo y con el cese del gobierno catalán, pues a lo mejor se ha levantado un velo, porque claro, parecía que podían hacer absolutamente todo y no pasaba nada, porque claro, a nosotros como organización nos da pena que el tema del adoctrinamiento en las escuelas haya salido ahora, cuando nosotros llevamos denunciándolo hace muchísimos años, porque la alta inspección del Estado no tiene capacidad para controlar, por ejemplo, esas situaciones, ¿no? Las instituciones penitenciarias allí están transferidas. Bueno, es que nos hemos encontrado muchas veces que los puestos de dirección de las instituciones penitenciarias se han dado también si se tenía o no se tenía ese determinado carnet, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que profesionalizar las administraciones públicas, que estamos al servicio de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Y bueno, pues mire usted, si este 155 sirve para que empecemos a retomar los profesionales de la administración pública nuestro pulso, pues bienvenido sea, porque nosotros lo que no entendemos es por qué cuando cambia un gobierno autonómico de color tengan que cambiar los gerentes de los hospitales o tengan que cambiar los responsables educativos. Un señor será buen gerente de hospital o mal gerente de hospital independientemente del color político del gobierno que esté mandando, ¿no? Entonces nosotros lo que exigimos es respeto para los empleados públicos, que se reconozca el esfuerzo que hemos estado haciendo a lo largo de toda esta etapa de crisis. Más de un 20% de poder adquisitivo hemos perdido a lo largo de esta etapa de crisis, y lo que queremos desde luego en este caso para los compañeros que están trabajando en Cataluña, yo creo que hoy lo han demostrado muy bien cuál es nuestro trabajo. Lo empezó ya demostrando el letrado del Parlamento cuando les avisó que no podían someter a votación la independencia porque era ilegal, y no olvidemos que eso se lo dijo un funcionario, se lo dijo, ustedes no pueden hacer esto, se lo dijo un funcionario. Y bueno, pues esperemos y estamos convencidos que nos van a dejar hacer nuestro trabajo, y los ciudadanos, que son nuestros principales evaluadores, pues esperemos que acaben satisfechos del trabajo que están realizando nuestros compañeros en Cataluña. Pues ahí lo dejamos. Don Miguel Borrà, presidente del sindicato CESIF, gracias por acompañarnos esta noche, aclarar todas las dudas en relación a los funcionarios de Cataluña, administración catalana, que hoy se veían sometidos a esa prueba del relevo en las consejerías, en la administración catalana, como consecuencia de la aplicación del artículo 155. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, seguimos adelante.